El tema que hoy quiero exponer se titula La verdad y la casi verdad. ¿Usted nota la diferencia entre ambos vocablos? La verdad y la casi verdad. Estamos hablando sobre tradiciones recolectadas. Y bueno, ¿qué fue lo que hablamos la semana pasada? Vamos a recordar un poco. Pablo nos dio una enseñanza firme acerca de la importancia de andar en Cristo. La importancia de no movernos por las circunstancias ni por los sentimientos, sino mantenernos enfocados en Cristo para poder caminar en su voluntad. Estamos en la etapa final de este año y bueno, queremos establecer ese fundamento sobre el cual debemos orientar nuestra vida en este fin de año. Y el cristiano debe mantenerse siempre enfocado en Jesús, independientemente del carácter de los problemas. El cristiano debe comprender el valor que tiene la verdad de Dios y que es indispensable y que es esencial y que resulta ser lo más importante para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual. Usted debe saber que la verdad siempre tendrá como enemigo a la casi verdad. Hay una gran diferencia entre la verdad y la casi verdad. ¿Sabe? La verdad es lo que Dios dijo y punto. Y la casi verdad es lo que el hombre supone que Dios dijo. Y hay un espacio muy amplio entre estos dos conceptos. La mayoría de las personas busca a Dios orientados por una brújula de la casi verdad. Y esa brújula es impulsada por los sentimientos, por las afecciones, por las experiencias, por los criterios, las opiniones. Pero el cristiano no regula su conducta, ni su pensamiento, ni sus emociones, ni sus decisiones basado en lo que siente o piensa, sino en el consejo de la verdad de Dios. La Biblia dice que el hombre seguirá caminos que le parecen correctos, pero que su fin serán caminos de muerte. Y hay cosas en nuestra vida en general, hay cosas que parecen correctas, pero que no son bíblicas. Hay muchas cosas que desde nuestro criterio son buenas, pero que no son respaldadas por Dios. Y en la vida siempre habrá personas que sinceramente se esfuerzan por agradar a Dios y sinceramente desagradan a Dios. Un caso así es Pilato. Él tenía la casi verdad. Él mismo le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Sin embargo, él ni siquiera reconocía lo que era la verdad en términos morales. La casi verdad fue lo que le impidió mostrar uno de los actos más asombrosos de misericordia en la tierra. Él casi creyó en Jesús como Salvador. Él casi puso en libertad al Hijo de Dios, pero no lo hizo. La casi verdad lo confundió. Él tenía el poder, él tenía la autoridad, él tenía el anillo con el que se sellaban las condenas y la opción de darle al pueblo la libertad de elegir entre un hombre inocente y un criminal, pues fue su casi verdad. Así es como él consideró que era lo mejor. ¿Por qué hay tanto espacio entre la verdad y la casi verdad? Ahora, ¿usted nota cuál es la diferencia entre el casi lo hizo y el lo hizo? Hay mucha diferencia. Yo puedo decirle, casi yo fui campeón estatal de básquetbol en Jalisco. Casi. No lo fui. Casi grababa unas voces de fondo para un disco cristiano, aunque no lo crea. Casi. Pero no lo hice. Lo que sí puedo decirle es, me casé con la mujer más hermosa. Ahí sí. No, casi me caso con la mujer más hermosa. ¿Nota la diferencia? ¿Nota el énfasis? ¿Usted con quién se casó? ¿Con la más hermosa o con la casi más hermosa? Ahorita le conviene decirlo la más hermosa, porque si no, así le va a ir llegando a la casa. Ahí está la diferencia entre el lo hizo y el casi lo hizo. ¿Qué decía Agripa? Casi me persuades.
a ser cristiano. ¿Cuánta gente no dice, casi estoy más delgado, pero no lo estás? ¿Verdad? Casi soy saludable, casi soy bueno, casi agrado a Dios, casi obedezco a Dios, pero finalmente no es algo concreto. Finalmente no se logró nada. Entonces, en el caso de Pilato, no tenemos que buscar mucho para encontrar una respuesta. Él les dijo a los hombres por tercera vez, él decía, pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte encuentro en el Nazareno. Lo castigaré y lo soltaré. Pero dice la Biblia que los hombres empezaron a exigir a grandes voces que fuera crucificado. Y aquí la verdad no importaba, sino la casi verdad. Dice la Biblia que las voces de los hombres y los principales sacerdotes prevalecieron, y como resultado el orgullo de Pilato prevaleció, el temor de Pilato prevaleció, la incredulidad de Pilato prevaleció, el poder de Pilato para crucificar a un inocente prevaleció, y el casi dejaba libre a Jesús, pero no lo hizo. Finalmente fue crucificado. Y en medio de la complejidad en la que el mundo vive hoy, parece extraño cómo los hombres buscan respuestas por todos lados, menos donde deben encontrarlas. Menos. ¿Quién es la respuesta? ¿Quién es la respuesta? Jesús es la respuesta. Él solamente es el camino, Él solamente es la verdad, Él solamente es la vida. Y categóricamente dice la Escritura que no hay nadie más. No hay otra respuesta, no hay otro camino, no hay otra vida, no existe una verdad alterna. Él es la verdad, Él es la respuesta completa y nadie más. La Biblia dice esto y debemos creer lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque esto es una verdad que de repente resulta incómoda. Y sí, es incómoda porque confronta precisamente nuestra pecaminosidad, nuestro egoísmo, nuestros celos, nuestro odio, nuestros malos sentimientos. La respuesta del hombre no está en la casi verdad. Todas las respuestas para nuestra vida, todas las respuestas para su pecado, todas las respuestas para su infelicidad, para su vida después de la muerte, están solamente en Cristo y en nadie más, solamente en Él. No hay otra verdad, no hay otro Salvador. Y por más que usted le busque, no encontrará una verdad fuera de Cristo. Aquí, entonces, es consistente decir, ¿soy cristiano o casi cristiano? ¿Sigo a Cristo o casi lo sigo? Usted debe ser determinante en cuanto a su decisión de seguirlo. Usted no puede decir, casi amo a Cristo. Va a llegar allá ante la presencia de Dios y Él le va a decir, pues casi entrabas al cielo. En Colosenses 2:8, acompáñeme ahí, retomando los textos que estamos viendo, dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y luego al final, ¿qué dice? Y no según Cristo. En la ciudad de Nueva York, leí por ahí, hay un restaurante que se llama, es una palabra japonesa, se llama omakase, o omakase, así lo voy a leer como viene, Y omakase es una palabra japonesa que quiere decir, decide tú. Lo que significa, y la dinámica de este restaurante es la siguiente. Aquí los clientes dejan que el chef escoja lo que van a comer. Aquí no importa la opinión del comensal, es el chef el que propone el menú. Esa es la dinámica del restaurante. Y en la opinión de los comensales, que a pesar de la incertidumbre y lo riesgoso que pudiera ser, pues finalmente todos quedaban complacidos por lo que el chef elegía para que ellos degustaran y comieran. Todos quedaban satisfechos. ¿Sabe algo? Respecto a la verdad de Dios, es Dios quien decide lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Él decide finalmente. Él establece la verdad.
Él determina lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es blanco, lo que es negro, lo que es moral, lo que es inmoral. Y por esa razón, en todo el mensaje de las Escrituras, vemos una advertencia de parte de Dios, una advertencia sobre la influencia que tiene la falsa enseñanza aún dentro de las religiones y dentro del cristianismo. Una directriz muy marcada hacia una vía de engaño es el énfasis que está marcando aquí Pablo, el énfasis en filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué razón? La mayoría, dice Pablo, eran según tradiciones de los hombres. Y la fe misma puede ser la imagen y semejanza del hombre y no la de Dios. Y Pablo está utilizando toda una serie de palabras y frases para describir esta amenaza y vamos a analizarla una a una. Pablo advierte primeramente en contra de las filosofías. En contra de las filosofías. La filosofía aquí incluye toda clase de pensamiento, sea secular, religioso, teórico, práctico, pensamientos sofisticadamente intelectuales o burdamente supersticiosos. O sea, cualquier pensamiento, cualquier idea que usted tenga con respecto a Dios fuera de la Biblia, eso se convierte en una filosofía. ¿Por qué? Porque usted mismo está generando una opinión sobre algo. Llámese una idea, una norma, una doctrina, un precepto, una fe, una ideología. Todo lo que surge del hombre se convierte en una filosofía. Y a lo largo de toda la historia del mundo, el hombre ha buscado un entendimiento de todas las cosas. Buscan respuestas, por ejemplo, al origen del universo, al origen de la materia, lo que causó esto, o por qué es aquello, a dónde va esto, y cuál es la naturaleza, la intención y el propósito, por ejemplo, de la vida del hombre aquí en la tierra. El hombre busca respuestas. El hombre ha buscado explicar las razones de la existencia, el propósito de la vida, de todos los fenómenos del universo. Y realmente un gran misterio que el hombre ha tratado de resolver es la existencia de Dios, ¿verdad? Ha habido muchas soluciones, ha habido muchas opiniones, ha habido muchos pensamientos que han sido presentados por muchos y muchos filósofos de diferente cultura, índole y país, y ha habido decenas de esos filósofos y cada uno presenta una filosofía diferente para cada situación. Y entre ellos mismos son incoherentes y no se entienden. Y vemos cómo se han inventado miles y millones de filosofías junto con esos filósofos que lejos de dar una respuesta concreta, lo único que hacen es confundir más. Toda persona tiene su propia explicación del universo. Toda persona tiene su propia opinión con respecto a Dios. Toda persona puede generar su propia idea, por ejemplo, de lo que debería ser la iglesia y cómo debería ser la iglesia. Y la mayoría de los filósofos es lo que presentan a la sociedad. Nos dan respuestas y eso es una casi verdad, pero no es una verdad absoluta. Si usted analiza y estudia la mayoría de los filósofos, ellos en gran parte, la filosofía los ha llevado a negar la existencia de Dios. O simplemente a creer en un ser supremo, impersonal y nada más. Aquellos filósofos que dan lugar, por ejemplo, a la existencia de Dios, que son algunos, normalmente dan lugar a la existencia de un ser supremo, pero solamente como una causa general, no como un salvador personal. Presentan esta idea sobre un ser supremo de manera deísta, que de alguna manera, pues sí, hay un Dios, hay un creador, pero es un Dios que ha abandonado a su creación y por esa razón cada quien viva como quiera. Pero ¿sabe algo? La mayoría de los filósofos niegan la existencia de Dios en su totalidad. Y ellos tratan de explicar todo lo que ocurre en el universo en términos de sus propios patrones de pensamiento racional. Y realmente no brindan esperanza alguna para el ser humano. Pero bueno, como cristianos, efectivamente, nosotros amamos la sabiduría de Dios. Amamos la sabiduría de Dios y deseamos
Es el anhelo nuestro. Deseamos ser cada día más sabios. ¿En qué? En el conocimiento de la voluntad de Dios. Por esa razón, no practicamos el oscurantismo, ¿verdad? Nuestro lema, según Primera de Tesalonicenses 5:21, debe ser examinarlo todo y retener lo bueno. Esa es la pauta que el cristiano sigue. Cualquier filosofía, y por favor escuche esto, cualquier tipo de filosofía que no toma en cuenta a Dios, todo concepto humano, todo pensamiento que no deposita la confianza en Cristo, no es más que un engaño. Aunque suene bonito, aunque suene convincente. Y Pablo en este versículo está oponiéndose a aquellas ideas, a aquellas doctrinas que pretendían conducir aparentemente a la verdadera sabiduría. Pero lo cierto es que las filosofías del hombre son una necedad y son una falsedad que van a conducir solamente a la confusión. Y que lejos de crear un acercamiento a Dios, van a apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, como sucedió en el Edén, buscará la manera de ser como Dios. Hay un filósofo que se llamaba Bertrand Russell, y al final de su vida, a los 90 años de edad, la gran mayoría de su vida, por lo menos 70 de los años pasados como filósofo, las últimas palabras de este hombre fueron las siguientes: la filosofía ha probado ser un desperdicio para mí. Eso es lo que este gran filósofo aseguró y dijo. Él dijo, ha sido un desperdicio a lo largo de mis 90 años. Otro filósofo llamado David Hume, un deísta escocés, fue un hombre inmoral en todo sentido de la palabra, un hombre totalmente indecente, completamente deshonesto. Sus biógrafos nos dicen que fue un maestro de inmoralidad, un negador de Dios, un enemigo de Dios, y su muerte, dice la historia, fue tan trágica que los que estuvieron ahí antes de que él muriera dijeron que él agonizó hasta el punto que él sacudió la cama entera y demandó que las velas estuvieran encendidas toda la noche y que nunca fuera dejado solo ni por un solo momento. Y sus labios estuvieron llenos de maldiciones y remordimiento hasta que él murió. Así es como terminan estos grandes filósofos según la admiración del mundo. Y así es con la gente que quiere eliminar a Dios. O la gente que no quiere tomar en cuenta a Dios. ¿Qué sucede? Pues en sus propias mentes, mediante su propio esfuerzo humano, intentan descubrir la verdad. Pero ese descubrimiento, esa búsqueda, los lleva al error, a la casi verdad. La ciudad de Colosas, bajo el contexto que estamos viendo aquí, esos versículos, tenía grandes filósofos en aquella época. Grandes, los cuales representaban ser una amenaza para la iglesia y para el evangelio. Y Colosas tenía grandes filósofos como los tenemos hoy en la actualidad. Hombres que infiltran en la sociedad enseñanzas falsas que finalmente representan una amenaza para la doctrina bíblica. Algo muy parecido a esto leemos en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 Pablo dice, no os enredéis de nuevo en el yugo de esclavitud. No vuelvan a esa clase de vida. Aquí Pablo en Gálatas dice, no regresen a un sistema humano anterior, a filosofías humanas, a tradiciones de hombres. Por eso Pablo insta y dice, manténganse firmes. Manténganse firmes. En 2 de Tesalonicenses 2:15 Pablo también dice, así que hermanos, estad firmes. Y aquí hay una indicación muy importante. Él nos llama a mantenernos firmes. Y luego dice, y retengan la doctrina que os ha sido enseñada. Dice, sea por palabra o sea por carta nuestra. Esta expresión, retengan la doctrina verdadera, es decir, no se dejen llevar por la opinión de hombres. No se dejen llevar por opiniones extrabíblicas. Y usted puede conocer personas afuera y usted puede preguntarle al profesor en la universidad o en la preparatoria lo que él piensa respecto a Dios y él va a presentar su propia filosofía.
Y cada hombre puede definir lo que cree, meramente basado en qué, en algo subjetivo, algo personal, pero no algo objetivo, algo categórico, algo axiomático. Y Pablo está diciendo, retengan esa enseñanza. Y así es como la influencia de esas filosofías puede perjudicar nuestro concepto con respecto a la verdad. El dejarnos llevar por lo que pensamos. A la gente no debemos decir, ¿qué piensas de Dios? O tú no debes decir, yo pienso que Dios es esto. Tú debes presentar la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es esto. Esa es una verdad objetiva. Yo no puedo divagar sobre opiniones con respecto a la voluntad de Dios. Yo tengo que ir a la Biblia para entender y saber claramente cuál es su voluntad. Y la Biblia me brinda la respuesta categórica. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad. Y sobre ella yo debo fundamentar mi opinión. Yo debo alinear mi concepto, mi pensamiento a lo que la Biblia está diciéndome. Pero la filosofía, ¿qué hace? Quiere interpretar a Dios, quiere interpretar la Biblia, quiere interpretar conceptos en base al razonamiento, al pensamiento, a los sentimientos, a las emociones. Esto es en lo que yo confío, en lo que la Biblia está enseñándome. Luego también Pablo hace referencia a las vanas sutilezas. Está diciéndonos que el engaño surge, fíjese, a través de la filosofía de los hombres y a través de vanas sutilezas. Aquí la filosofía equivale a engaños sutiles. Engaños sutiles. ¿Qué es esto? ¿Qué son vanas sutilezas? Esto es enseñanzas que no son claras, que son llanas, enseñanzas oscuras, enseñanzas innecesariamente acertadas. Y bueno, aquí lo que transmite Pablo es la idea de aquellos falsos maestros en Colosas, porque usted debe saber que había falsos maestros, había falsos predicadores, que ellos enseñaban su propia verdad, que ellos reinterpretaban a Dios, que ellos editaban la verdad de Dios, amoldándola a sus propios conceptos. Y los falsos maestros representaban un peligro para la iglesia en aquellos tiempos. ¿Y cómo se acercaban? ¿Cómo engañaban a la gente? A través de las sutilezas. ¿Por qué? Porque ellos empleaban términos sofisticados, ellos desarrollaban un sistema esotérico y pretendían presentarle a la gente un estilo de vida que fuera alcanzable, un estilo de vida selecto, un estilo de vida privilegiado en base al pensamiento. Ahora, aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Cómo un cristiano, cómo alguien que está cimentado en la verdad puede ser cautivado a negar la verdad? ¿Cómo usted puede desviarse de la verdad? Pablo aquí está mostrando el equivalente a través de las huecas sutilezas. Es así, dice, como usted puede ser capturado por pensamientos de hombres. Es así como usted puede ser atraído por aquel conocimiento, aquel argumento que suena atractivo, sofisticado, único y que le promete una vida soñada. Así es como muchos han sido cautivados. Pero ¿sabe algo? Toda esta clase de pensamiento es meramente humano. Esa es la casi verdad, no la verdad. Y usted debe aprender y pedirle a Dios sabiduría para que sepa discernir entre la verdad y la casi verdad. Ahí es donde entra el discernimiento espiritual. Discernimiento no es el distinguir entre la verdad y el error, sino entre la verdad y la casi verdad. Ahí entra ese discernimiento, porque hay muchas cosas que parecen de Dios. Hay muchos mensajes que suenan bien, que suenan atractivos, que son sutiles, pero que no son bíblicos. En la actualidad tenemos ahora sí que una serie de grandes oradores y presentadores motivacionales que hablan de Dios y que presentan a Jesús como un Salvador, pero no dejan de ser motivadores. Pero no están presentando la verdad, están presentando la casi verdad. Y ahí es donde muchos son confundidos y muchos no alcanzan a discernir y dicen, pero es que está hablando de Jesús y habla bien bonito de Él. Pero debemos tener ese conocimiento sobre lo que es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios va a conducirnos a un mayor conocimiento de quién es Él. De quién es Él.
No sé si cuando usted era parte de la iglesia tradicional, en algún momento usted iba con el cura o con el padre y le decía, es que estoy leyendo la Biblia. Y le decía, no, te va a confundir más. O sea, tú apégate a lo que te estamos diciendo aquí. Esa es la casi verdad, donde somos cegados a la realidad. Y todos estamos al alcance de poder conocer a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Y sabe? Finalmente, dice la Biblia, el Evangelio es poder de Dios que transforma y que salva nuestras vidas, nuestras almas. Y lamentablemente hay mucha enseñanza por todos lados ahorita que tienen apariencia de verdad, que tienen apariencia de sabiduría, pero que carecen de valor alguno. Esa es la casi verdad. Usted puede leer aún literatura aparentemente cristiana que presentan una casi verdad, no la verdad sobre quién es Jesús. No porque una iglesia se denomine cristiana significa que es una iglesia que está siguiendo la verdad. No es así, hay mucha confusión, hay mucho error, hay mucha manipulación. Entonces, las huecas sutilezas son esos mensajes o esas teorías que resultan atractivas. Hay filosofía que suena a verdad de Dios. Eso es una realidad. Y eso es lo que las sectas siempre ofrecen. Eso es lo que la mayoría de las religiones están presentando. Son meramente teorías acerca de Dios, acerca del mundo, acerca del valor de la vida humana. Y esto es una total distorsión de la verdad que emerge de mezclas doctrinales, de gnosticismo, por ejemplo, de filosofías, de tradiciones, de ocultismo, de misticismo, de humanismo, aún de psicología, que quieren interpretar y definir a Dios. Pero, ¿sabe cómo es fácil identificar el engaño? El engaño se identifica cuando no es obvio el pecado. Cuando lo hacen a un lado, cuando no lo confrontan, y la promiscuidad en todas sus expresiones es permitida. Así es como podemos identificar esa clase de sutilezas, de filosofías que se apartan de la verdad de Dios. La palabra engaño, que leemos al principio de este versículo, donde Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Esta palabra engaño es muy interesante en el concepto original en la Biblia. La palabra engaño pues apela precisamente a la influencia de la filosofía y las sutilezas, y es una de las palabras que podemos encontrar, por ejemplo, en 2 de Pedro 2. Es una palabra que Pedro también hace referencia a ella como ese engaño. Y el significado original de esta palabra engaño es la palabra anzuelo. Anzuelo. Y lo interesante acerca de un anzuelo es que no es lo que un pez espera. Usted puede ir a pescar y ¿qué es lo que espera el pez? Comer. Le resulta atractivo, es el señuelo. Pero el pez nunca piensa o nunca imagina que será capturado. Que hay un anzuelo que finalmente lo va a retener. Él nunca piensa eso. Esto es lo mismo hablando de lo que Pablo está mencionando aquí. Lamentablemente muchos son engañados y no se la esperan. Muchos son engañados y no se lo imaginan. Y es presentado el anzuelo. Y ahí está el anzuelo. Y usted piensa y dice, es que esto es maravilloso, esto que me están hablando, esto que me están diciendo, esto resulta atractivo, interesante, pero ¿sabe? Resulta ser engañoso. Y ahí es donde no se discierne completamente. Y a pesar de lo que nosotros podemos vivir y conocer y aprender, y a veces, aún dentro de este concepto filosófico que rige nuestra sociedad, hay ilusiones vacías, no sustentables. Esta es la razón por la que los filósofos que acabo de mencionar, y otros más, dicen que fue un desperdicio haber dedicado su vida a ese tipo de filosofía. Y esa es la relación por la que también otros famosos filósofos estuvieron en sus lechos de muerte en pánico, con incertidumbre, arrepentidos de lo que habían creído en los últimos minutos de su vida. Y todo lo consideraron un desperdicio. ¿Se oye bien?
Seduce a la mente porque apela al orgullo del hombre. Hablando sobre esto, ¿cuántas veces no escuchamos mensajes bíblicos, bueno, aparentemente en iglesias cristianas, que apelan a la codicia, que apelan a la avaricia, y que si tú vienes a Cristo, Él te va a quitar tus deudas económicas, tus problemas terminarán, que tú eres un hijo del rey, y que tú naciste para ser rico, y para prosperar, y para tener bienes materiales? ¿Quién no quiere escuchar ese tipo de mensajes motivacionales? ¿Quién no quiere? A nadie nos gusta que la verdad de Dios nos confronte y nos diga, eres pecador y estás fallando en esto y necesitas arrepentirte. Y obviamente las masas, ¿hacia dónde van a acudir? A ese tipo de filosofía que está seduciendo el oído, que está cautivando, pero que no es una verdad. Efectivamente creemos que Dios prospera la vida de un hombre justo, de alguien que le ama. Pero la prosperidad o la bendición no es el elemento fundamental del Evangelio mismo, sino es Cristo. Y ahí es donde muchos se tuercen. Ahí es donde muchos renuncian a la verdad y se van en pos de la casi verdad. Porque el orgullo del hombre finalmente es lo que está determinando lo que es bueno o lo que es malo. Pero ¿sabe? Hay un autoengaño. La verdad es la revelación de Dios hablada de una manera consistente y final y claramente puesta en Jesús. No hay valor en la filosofía humana especulativa, no lo hay, no lo hay. Es la verdad de Dios lo que finalmente nos va a conducir a Dios. Por eso una y otra vez, yo les digo, finalmente la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra directriz, es nuestra guía, ella es la que nos orienta. No debemos definir a Dios en nuestros propios términos, porque ¿sabe algo? Precisamente la filosofía y las sutilezas pueden orientarnos a tener un concepto de Dios basado en la imaginación, nada más. Hay un poder imaginativo. La gente supone cosas de Dios que no son bíblicas. La gente supone cosas, por ejemplo, del matrimonio que no son bíblicas, de la vida, del hombre, del mundo, que no son bíblicas. Y ahí es donde la verdad nos orienta correctamente. Ahí. Y no damos pie a ese tipo de especulaciones que solamente nos van a apartar. Otro elemento importante que Pablo menciona dice, no se dejen engañar, ni por filosofías, ni por huecas sutilezas, sino que son según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. Mire, lo mismo que pueden existir filosofías buenas y malas, obviamente vamos a decirlo así, una filosofía buena es la que está orientada a Dios, a Cristo solamente como Salvador. Recuerde que filosofía es un sistema de pensamiento, ¿verdad? Es algo que nosotros pensamos. Hay buenas y malas también, hay tradiciones buenas y malas. ¿Cuántos saben esto? Hay tradiciones buenas y malas. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. Finalmente, esta es una brújula para que nosotros definamos lo que tenemos que hacer. No se cansen de hacer el bien. Ahora, ¿cómo surgen las tradiciones? ¿Cómo? Una tradición puede ser algo moralmente neutral. Puede ser una enseñanza, una práctica que se pasa de generación a generación. Y bueno, usted sabe, la gente y el mundo siempre quiere perpetuar tradiciones. Hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Ahora que estamos hablando de Navidad, pues la gente tradicionalmente celebra Navidad. ¿En qué consiste la Navidad? En comida, en regalos, en ver a la familia, en desvelarse. ¿Y sabe algo? Lo lamentable de esto es que los ateos finalmente festejan como muchas veces los creyentes. Hacen lo mismo que nosotros. Se dan regalos, comen, están con la familia, ríen, se divierten, pero hacen a un lado a Cristo finalmente de su celebración. Y ahí ese punto es cuando ya una tradición no es buena, cuando Cristo no es glorificado. Usted puede celebrar Navidad, pero ¿cuál es el sentido de la celebración? Si el propósito de la Navidad es dar regalos, entonces eso no es la verdad. Usted está imponiendo una tradición mala.
Usted está poniendo una tradición que no está glorificando a Dios. Si la Navidad gira en torno a regalos, no funciona. Toda tradición buena debe glorificar a Dios, debe exaltarlo a Él. Ahora, yo defino tradiciones malas y lo reitero como aquellas que cambian nuestra perspectiva sobre la verdad de Cristo y su relación con el hombre. Como sabemos, las tradiciones, cualquiera que sea, no contribuyen al conocimiento de Dios. Es la verdad, es la palabra de Dios lo que va a contribuir para que nosotros conozcamos a Dios. La gente, por ejemplo, en la mayoría de las religiones y de las sectas, define el valor de su fe perpetuando sus tradiciones. Era lo que sucedía con los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos le daban más relevancia a la tradición transmitida y no a la verdad revelada. Ahora, el hecho de que una tradición sea transmitida de generación a generación no garantiza que sea verdad. Yo he escuchado personas que dicen, aquí nací en esta religión y aquí me voy a morir. Y en mi cara me han dicho, aunque yo esté en el error, aunque sea una herejía lo que me están enseñando, aquí nací y aquí voy a morirme. A eso vamos. Pero no somos llamados a eso. Ahora, si usted tiene un pensamiento errado y, por ejemplo, lo transmite a alguien más, el hecho de que se transmita de generación en generación no lo hace mejor que cuando inició. Las tradiciones, en su mayoría, son edificadas sobre la filosofía, hablando humanamente. Las tradiciones dentro de las religiones elevan una estructura de lo que debería ser Dios. Era lo que pasaba con los fariseos. Era lo que pasaba con los sacerdotes en los tiempos de Jesús. Ellos interpretaban a Dios en base a sus tradiciones. Ellos buscaban a Dios, ellos agradaban a Dios en base a la práctica de sus tradiciones, pero no había fe en sus corazones. Finalmente, Jesús mismo dice, a los suyos vino, pero a los suyos no le conocieron. No lo reconocieron como Salvador, pero toda la vida de los fariseos se volcó sobre tradiciones. ¿Y de qué les sirvió si finalmente ellos no reconocieron al Hijo de Dios? Si finalmente ellos no pusieron su confianza en Él. Entonces, aunque usted tenga poco conocimiento de la verdad sobre Dios, si usted comienza a desarrollar más pensamientos sobre Dios basado en la verdad, usted crecerá espiritualmente. Pero si usted desarrolla más pensamientos sobre Dios basado en lo que usted piensa, o lo que usted escuchó, o lo que le dijeron, entonces usted está emprendiendo un viaje inexplorado. Su mente comenzará a concebir un cambio de la verdad sobre Dios. ¿Y qué va a suceder? Habrá un flujo de pensamientos que serán perpetuados y que amoldarán dogmas, doctrinas, basado en ese patrón de pensamiento. Vuelvo a los fariseos. Observe sus vidas. Observe su dedicación, su diligencia, su disciplina a la ley de Dios. Estaba bajo el lente de las tradiciones, pero finalmente no aportaron nada para su propia salvación, porque ni siquiera fueron capaces de reconocer al Hijo de Dios. Por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículo 5 nos dice que los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús. Le dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos? Ahora, ellos habían desarrollado un sistema sofisticado en base a la tradición en su totalidad. En el versículo 8 Jesús les dice, haciendo a un lado el mandamiento de Dios, ustedes, les dice Jesús, ustedes viven aferrados a las tradiciones de los hombres, no a la verdad. Y el versículo 9 dice, bien rechazan ustedes el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y saben, eso es algo que ocurre y es bien común en muchos lugares, en muchas religiones, en muchas iglesias. Se rechaza la verdad de Dios para guardar una tradición que ha sido perpetuada por años. ¿A qué somos llamados? Somos llamados a seguir la verdad, a creer la verdad, a morir por la verdad. No a perpetuar tradiciones, creyendo que haciendo esto vamos a lograr finalmente agradar a Dios.
No hay nada honorable en aquella tradición que quiere suplantar la verdad de Dios. No hay nada sagrado en aquella tradición que quiera hacer a un lado la verdad de Dios. Simplemente es una ignorancia humana que ha sido perpetuada. Usted debe tener convicción clara sobre lo que cree, el por qué lo cree. Bueno, yo creo que Jesús es el Señor, puede decir, sí, Jesús es el Señor, pero ¿por qué es el Señor? ¿Por qué es el Dios de tu vida? ¿Por qué es tu Salvador? Ah, bueno, es que nací en una iglesia cristiana y fue algo que mis papás me enseñaron. Pero esa tradición, aún con respecto a la creencia en Jesús, no podemos nosotros mantenerla y preservar nuestra salvación y decir, pues fue lo que me enseñaron, es lo que yo aprendí, es lo que seguí a lo largo de toda mi vida, entonces eso es lo que creo. Y muchas veces se tiene un concepto de Cristo meramente impulsado por la tradición, no por la revelación divina. Y cada uno debemos tener en claro si nosotros estamos siguiendo la verdad de Dios, si estamos fundamentados en la verdad de Dios, o nuestra fe o nuestra seguridad hablando con respecto a la salvación está orientada por una tradición humana. Porque usted debe saber que la mayoría de las sectas y la mayoría de las religiones, así como los fariseos, imponen la tradición por encima del mandamiento de Dios. Y esto es muy claro en el catolicismo romano. Muy, muy claro. Un ejemplo, ¿no?, de esto. Muy, muy claro. Pero podemos escandalizarnos de lo que pasa con la iglesia en Roma, ¿no? Pero también en el cristianismo sucede esto. Que se impone esa tradición como un mandamiento de Dios, como una revelación de Dios. Y aquí vemos cómo el problema con las enseñanzas de los fariseos en sí no estribaba en que fuera algo tradicional, porque, repito, hay tradiciones que pueden ser buenas, sino el problema de los fariseos era que su tradición surgía del corazón de los hombres. Su tradición surgía de los hombres, no de Dios. No de Dios. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban y le imponían al pueblo conceptos que tenían un origen solamente en el hombre y que de ninguna manera llevaban a la verdad sobre Dios. En cuanto a mi vida personal, yo quiero tener en clara esa verdad sobre Dios. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero amar a Dios. Pero yo no voy a ir con una persona, yo no voy a ir con un filósofo para que él me diga cómo es Dios. ¿Verdad? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar con respecto a Dios? Yo no voy a ir, por ejemplo, con un gnóstico a que él me diga sobre la verdad de Dios. Ni con un empresario, ni con ningún político. Yo no voy a ir a pedir una referencia con ellos. Si yo quiero, por ejemplo, aprender carpintería, ¿con quién debo ir? ¿Con un electricista? Voy con un carpintero, que él me enseñe, que él me oriente, que él me diga cómo debo hacerlo. Y la gente busca respuestas de la vida, busca respuestas del mundo, busca respuestas de la vida después de la muerte. ¿En dónde? Por ejemplo, hablando de los horóscopos, ahí la gente muchas veces busca respuestas para su propia vida. Y es increíble que haya cristianos en la iglesia que crean en los horóscopos. ¿Puede creerlo? Los hay. Y por un lado tienen la Biblia, pero por otro lado tienen ahí el esoterismo, ¿no? O gente que dice, voy a la iglesia cristiana, pero también la que lee las cartas le ha atinado. Pero dice, la que lee las cartas o el café habla sobre Dios bien bonito. A eso me refiero, huecas, sutilezas. Y como cristianos no debemos ser fácilmente engañados. No debemos ser fácilmente engañados. En algún par de ocasiones ha habido aún cristianos que se han acercado conmigo y me han dicho, y ponen como que los ojos en blanco, ¡ping! Y me dicen, Dios me acaba de dar una revelación sobre tu vida. Y dije, ándale, pues a ver. Y todo lo que dicen son puras tonterías, que no están fundamentadas sobre la verdad de Dios. Y es bien fácil cautivar a la audiencia, es bien fácil manipular a las personas, diciéndoles lo que quieren escuchar. Pero ¿sabe? La verdad de Dios es algo que muchas veces no queremos escuchar. Es algo que muchas veces nos incomoda, que nos confronta, porque nadie quiere escuchar un mensaje que te diga, estás mal en esto, necesitas corregir en esto.
A nadie nos gusta que nos digan, cambia, arrepiéntete, estás mal. Pero ¿sabe? La verdad de Dios lo hace sin tapujos. A Él no le importa lo que tú pienses sobre la verdad. Dios lo dice tal como es. ¿Te gusta? Bueno. ¿Te incomoda? Esa es la verdad. La verdad. Y a veces preferimos mentiras que nos adulen a una verdad que nos hiera. Y esta verdad, ¿cuántas veces no duele? Pero finalmente, ¿qué hace? Nos corrige, nos enseña, nos encamina hacia la voluntad de Dios. Y bueno, la vida de los fariseos no se basaba sobre la verdad de Dios. Y esto es lamentable porque estamos hablando de un grupo religioso que tenía años preservando religiosamente esa verdad sobre Dios, pero estaban fundamentados sobre un error tradicional. Y cualquier pensamiento con respecto a Dios que surge de la razón humana y no de la revelación divina, es peligroso. Es peligroso. La metafísica, por ejemplo, habla mucho sobre Dios. Y meten mucho a Dios. Pero es peligroso porque son sistemas de pensamientos filosóficos que surgen del hombre, no de Dios. Usted no puede tener la Biblia por un lado y el libro de metafísica por el otro y querer formar un sincretismo de pensamientos o de ideas. No, la Biblia es suficiente. Cristo es suficiente como nuestro Salvador. ¿Y sabe algo? Usted sabía que la gran mayoría, el 99, me atrevo a decir el 99.9% de todas las sectas surgieron de una especulación imaginativa acerca de Dios. Fueron sumamente creativos en sus ideas con respecto a un ser supremo. Y de ahí que surgen muchas derivaciones y muchos conceptos acerca de Dios, en que si Dios, algunos están todavía con la discrepancia de que si Dios es hombre o es mujer, y se envuelven en vanas sutilezas. Pero eso no es lo importante, eso no es lo relevante. Cuando los judíos interrogaron a Jesús acerca de su autoridad, esto es Mateo 21:23 y Marcos 11:28, la pregunta de los judíos acerca de Jesús y la autoridad que Él tenía, la pregunta de ellos era legítima en sí mismo. Porque nadie tiene derecho a inventarse ideas o actuar. Ellos decían, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué acerca de tu autoridad? ¿Quién te da esa autorización? Pero el error en este caso el error de los judíos, pues su error fue que ellos no quisieron examinar objetivamente las evidencias a favor de la autoridad de Jesús. Ellos no reconocían autoridad en Él como Salvador. Ellos reinterpretaban, ellos estaban realmente rechazando a Jesús bajo sus propias tradiciones humanas. Con el paso del tiempo, esas tradiciones habían quedado consagradas, y escuche esto, habían quedado consagradas como si hubieran procedido de Dios, pero no eran más que invenciones creadas por el hombre. Y finalmente, ahí se marca un error. Pablo dice que las enseñanzas de los falsos maestros parecen trascendentes, parecen espirituales, suenan atractivas, pero son meramente tradiciones humanas, sin fundamento sólido y sin autoridad divina. Aquí es donde nos establecemos y nos paramos en la verdad de Dios y decimos, Señor, habla a mi corazón, revélame la verdad acerca de quién eres tú. Revélame esa verdad. Luego el siguiente punto que Pablo ataca es el siguiente, ¿no? Que no es según que los rudimentos del mundo. No conforme a los rudimentos del mundo. No se dejen engañar, dice, por filosofías, por vanas sutilezas, conforme ¿qué? A los rudimentos del mundo. Déjeme decirle algo. La palabra griega traducida como rudimentos significa surcos, o inicialmente es la traducción también surcos, como los que se ven en los campos cuando recién están arados. Con el tiempo esta palabra evolucionó y llegó a referirse a elementos o unidades que componen una hilera o una serie.
Por ejemplo, cuando un niño cuenta del 1 al 10, ¿qué está haciendo? Está citando principios elementales de las matemáticas. Cuando un niño recita las letras del alfabeto, está repasando los rudimentos de la escritura. Por eso mismo, las ciencias químicas, por ejemplo, llaman elementos a los componentes del mundo material. Y son las piezas básicas que constituyen el universo. En la antigüedad se descubrió que el universo se componía de 4 elementos, ahora sí que esenciales: aire, agua, tierra y fuego. Esos son los elementos, esos son lo que está hablando aquí, las unidades. Entonces Pablo está transmitiendo esa idea con esta palabra, rudimentos. Los rudimentos serían los ABC, que significa una columna, una hilera, 1, 2, 3. Rudimentos, el ABC del mundo. Pablo está diciendo, no debemos definir nuestra fe conforme al ABC del mundo. No conforme al ABC del mundo. ¿En qué sentido, pues, Pablo está aquí usando esta palabra? Bueno, en que el mundo lo que hace no es interpretar la verdad de Dios, sino que el mundo va a presentar diversas doctrinas que configuran el sistema religioso. Y que el mundo, finalmente, esa influencia que vemos en la actualidad, va a definir lo que debe ser la verdad. Ahora, esto es bien incoherente porque actualmente, hablando sobre nuestra sociedad, ellos ni siquiera tienen en claro lo que es una verdad absoluta. Hablando aspectos como la ideología de género, cada quien decida lo que es mejor para cada quien, ¿no? Cada quien elige, cada quien viva como quiere. Te causa placer, hazlo. Eso te hace feliz, hazlo, aunque sea malo, aunque la sociedad lo descalifique. Si a ti te hace feliz, está bien, vive así. Así es como vive el mundo, en un concepto subjetivo. Entonces, Pablo está diciendo que esa palabra rudimento significa esos preceptos, doctrinas, ideas básicas, y el énfasis de esta frase recae sobre el hecho de que se trata de lo que aprendemos del mundo. De eso se trata, lo que aprendemos del mundo. Y la frase es un sinónimo también de lo que hablamos anteriormente, según una tradición meramente humana, según enseñanzas meramente mundanas. Y analice un poco, hablando del contexto religioso que usted pudiera tener. Cuando venimos al cristianismo, venimos arrastrando ese ABC. Es lo que nos enseñaron, es lo que aprendimos, y es lo que traemos arrastrando, ¿verdad? Venimos del mundo y queremos implementar precisamente esa ideología o ese pensamiento en nuestro cristianismo. ¿Qué sucedía en los tiempos del Nuevo Testamento cuando los judíos se convertían al cristianismo? Ellos decían, sí, creemos en Jesús, pero también vemos necesario imponer el judaísmo a los cristianos. Y los querían obligar a que se circuncidaran, a que guardaran el día sábado, a que no comieran ciertos tipos de carne. Y se generaba esa imposición a causa de ¿qué? De la influencia que había por ese contexto tradicional. Y es lo que puede suceder también en nuestra vida. Sobre todo cuando venimos de alguna otra iglesia y nos enfrentamos a una verdad al escuchar sobre la gracia de Dios, que es un don inmerecido, un don que Dios nos da, al hablar sobre la salvación, que no requiere el mérito humano, el esfuerzo humano, es donde la gente dice, no, es que yo tengo que ganarme algo, es que yo tengo que hacer algo para que me sea válido. Pero eso es la gracia de Dios. Una salvación que nos fue dada sin esperar algo a cambio. Recibimos el amor de Dios, fuimos perdonados. Lo único que Dios demanda es pongan su confianza en mí, pongan su fe en mí. Y es todo. La fe es por gracia, dice Pablo, no es por obras, para que ninguno sienta el derecho a jactarse, a gloriarse. Eso es la gracia de Dios. Pero la tradición que hace, la tradición te dice, no es suficiente la fe. Debes imponer tus buenas obras. Debes hacer esto, debes hacer aquello, debes ir acá, debes ir allá, para que Dios pueda agradarse de ti. Eso es lo que hace la tradición. Eso es lo que hacen los rudimentos del mundo, que brotan de una humanidad impía y alejada de la verdad de Dios. Entre esos rudimentos del mundo podríamos decir un concepto que la gente popularmente dice, bueno, la verdad es que Dios es amor.
Pero Dios es bueno, entonces, si Dios es bueno y Dios es amor, no importa cómo vivas, no importa lo que tú hagas. Mira, finalmente Dios va a ceder, Dios va a tener que inclinarse ante ti y pues te va a salvar. Rudimentos del mundo. La gente dice, ¿cómo un Dios tan amoroso puede castigar a alguien? Rudimentos del mundo, ¿verdad? Rudimentos del mundo. Y a veces yo escucho a la gente decir, no, es que yo creo que Diosito, no, eso no puede ser Dios. Él no puede mandar a nadie al infierno, Él no puede castigar, Él no puede disciplinar. Rudimentos del mundo. ¿Nuestra fe dónde debe estar puesta? Solamente en Cristo. Y a veces, ¿saben? Los cristianos hacemos complicada la fe cristiana, en realidad. La fe cristiana es práctica. La fe cristiana es sencilla. La Biblia nos dice que solamente pongamos nuestra confianza en el Señor. Y es todo. Pero no, queremos imponer forzosamente esos rudimentos. Y aquí, precisamente en esto, es donde surgen ese tipo de orientaciones peligrosas. Y los rudimentos del mundo brotan de una humanidad, repito, impía. Por ejemplo, hablando sobre tradiciones, a través de las tradiciones podemos edificar un edificio imponente, ¿verdad? Pero carece de buenos cimientos y, ¿sabe? Pronto va a caer. Así son los rudimentos del mundo. Y nuestra confianza no debe estar ni en nuestras tradiciones, ni en nuestra experiencia, ni en esos rudimentos, ni en lo que otros enseñan hablando filosóficamente, ni en lo atractivo que pueda ser las sutilezas del mundo. Nuestra confianza debe estar en Jesús. Gálatas 4, 8, 9, 10 nos dice, antes, en otro tiempo, Gálatas 4, 8, 9 y 10. Dice, antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuántos recuerdan esto? Antes adorábamos a cualquier cosa y le rendíamos culto a cualquier metal o a cualquier palo. Dice Pablo, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Bueno, tome nota de lo que Pablo está indicando aquí. Pablo está diciendo, antes ustedes no conocían a Dios. Por esa razón vivían conformados a las tradiciones humanas. Por esa razón ustedes estaban convencidos de que vivir en idolatría era lo mejor, que era lo que agradaba a Dios. Pero ¿saben? Eso no agradaba a Dios en realidad. Pablo dice, pero ahora que conocen a Dios y que escuchan la verdad y que esa verdad los ha hecho libres, ya no pueden ser seducidos nuevamente a las cosas débiles, inútiles y elementales de este mundo. ¿Acaso desean nuevamente estar esclavizados? Es lo que dice Pablo. Obviamente ninguno queremos estar nuevamente esclavizados. Y la mayoría de las religiones muestran un conocimiento intuitivo de Dios. Es decir, sí, creen que Dios creó el cielo, la tierra, creen que Dios es poderoso, que Él es santo, creen que Dios muestra su amor por medio de Cristo, pero con todo y este conocimiento intuitivo, el hombre, por sincero que sea en su creencia, no puede ser salvo si no tiene su fe puesta en Cristo. Y podemos cimentar nuestra seguridad de salvación sobre obras basadas en causa y efecto en cuanto a la relación que tenemos con Dios. Pero ¿sabe? Eso es un engaño. Los elementos del mundo, dice Pablo, son débiles, porque no están ofreciendo ninguna resistencia, sino que son miserables porque no están otorgando ninguna base sólida a la eternidad. Y lo cierto es de que detrás de muchas filosofías, como lo dice Pablo, detrás de muchas religiones, de muchas ideologías que brotan de la imaginación humana, pues también hay fuerzas ocultas insospechadas. Los ídolos, dice Pablo, en un sentido no son nada. Pablo por eso dice en Gálatas 4:8,
cuando no conocían a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. ¿Qué son los dioses? ¿Qué son los ídolos? Son objetos meramente de metal, de piedra o madera. ¿Y qué hace la gente? Le rinde devoción. Pero aquí vemos cómo finalmente Pablo está orientando correctamente y dice, no orienten su fe y no pongan su confianza en Cristo basado en los rudimentos del mundo. Y luego, ¿qué dice Pablo en la parte final del texto? Dice, no según Cristo. No se dejen engañar por medio de qué, filosofías, huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y luego dice, no según Cristo. Aquí es como termina Pablo con esta parte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que Cristo es la verdadera medida de la verdad de Dios. Él mismo es quien hace visible al Dios invisible, dice la Biblia. Él es quien hace audible al Dios inaudible. Él es el Verbo encarnado. Y lo es no solamente para nosotros ahorita, sino lo ha sido a través de toda la historia. Por eso en Colosenses 2:10 Pablo dice, y ahora nosotros estamos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Pablo está diciendo aquí, están llenos de Él, completos en Él. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que falte. Que no requerimos de tradiciones, no requerimos de los rudimentos del mundo, ni de las filosofías, ni de los conceptos del mundo para que Dios pueda llenarnos. Cristo lo llena todo. No podemos añadirle algo a una cosa que ya está llena. Hemos sido llenados con la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Y la filosofía humana, basada en las tradiciones de los hombres, como dice el versículo 8, son los elementos de la religión humana que no tienen nada que añadir a lo que ya está completo en Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿recuerda qué fue lo último que Él dijo? Él dijo, consumado es. Eso es una obra completa. Y cuando Él dijo, consumado es, no solamente hablando en términos de salvación, sino Él lo dijo de su propia obra, sino también en términos de asegurar la plenitud, la totalidad de la salvación mediante su obra. Y aquí Pablo está flagelando la herejía de la filosofía humana y la religión misma, la cual trata de negar que Cristo es suficiente para dar salvación completa. Y yo espero que esta tarde usted crea realmente que Cristo es suficiente para darnos una salvación completa y segura. Porque aquellos que tienen a Cristo nunca tendrán la necesidad de las tradiciones. Aquellos que tienen a Cristo nunca tendrán la necesidad de las filosofías o de los rudimentos del mundo para poder asegurar su salvación. Y eso es maravilloso. Se puede ver a aquel hombre clavado junto a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que él hizo? Simplemente puso su fe en Jesús. Él no se acercó a Cristo apelando a su tradición. No lo hizo, sencillamente él creyó en el Hijo de Dios. Por eso usted no necesita la filosofía. Usted no necesita las tradiciones humanas para acercarse a Dios. Usted no necesita intermediarios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el que nos hace completos. Cualquier cosa que Él toca, Él hace completa. ¿Puede entender eso? Cualquier cosa que Él toca, la hace completa. Y si usted viene un día y le dice, no, es que bueno, sí crees en Jesús, pero necesitas un preencuentro, posencuentro y no sé qué tanta cosa para ser libre finalmente. No, nuestra fe en Jesús es suficiente para que nosotros podamos ser salvados. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque usted recibe vida eterna debido a su unión con Cristo por medio de la fe. Y cuando alguien viene y le diga, bueno, sí, yo entiendo que ya crees en Jesús, pero si realmente quieres ser salvado, si realmente quieres ser libre, debes hacer esto y aquello. No. La fe cristiana no se fundamenta en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El valor de la fe cristiana está puesto en el objeto de nuestra confianza, que es Jesús. No en mis buenas obras, no en lo que yo pueda aportar,
Si ya morimos en Cristo, ya no hay nada más que hacer. Él murió una vez y ya no va a volver a morir. Estamos completos en Cristo, salvación completa, perdón completo, gracia completa. Es la seguridad que hay en nuestra salvación. Y dice Pablo, versículo 11 y 12, en quien también dice, sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que aquí categóricamente dice la Biblia. Y bueno, qué tragedia para los colosenses, aquellos que se dejaron cautivar por aquellas palabras, por aquellas filosofías, por aquellos discursos engañosos de falsos maestros, y colosenses que pudieron haber abandonado la fe verdadera para ir detrás de doctrinas que no procedían de Dios y que no conducían a la salvación ni al conocimiento de Dios. ¡Qué tragedia! Y digo, qué tragedia también para muchos cristianos que sucede lo mismo. ¿Dónde está puesta tu confianza? Es muy fácil dejarnos engañar por palabras sofisticadas, argumentos sutiles. Es muy fácil. Pero aquí Pablo está llamándonos a algo. No debemos movernos fácilmente de lo que hemos recibido. No debemos movernos, sino llevarlo todo a Jesús en oración, buscando su luz, buscando su dirección. Debemos recordar que aunque nuestra confianza está en Cristo, pues debemos también, como lo dijo anteriormente, debemos mantenernos en Él. Debemos recordar que las sectas y las filosofías del mundo prometen muchas cosas, pero ¿sabe? Conducen a la esclavitud, tanto moral y espiritual. Debemos recordar que cualquier filosofía, cualquier sistema de pensamiento, cualquier tradición que margina a Dios o que lo ignora, tiene sus raíces en el mundo, en la carne, en el diablo, en todo lo humano. Y que finalmente no va a aportar salvación, no va a aportar vida. Termino con esta historia. Un padre, antes de morir, le dijo a su hijo, este es el reloj que tu abuelo me dio, tiene más de 200 años. Pero antes de que te lo entregue, te pido que vayas a la relojería del centro y les digas que quieres venderlo y así ves lo mucho que vale. Entonces el hijo fue y luego regresa con su padre y le dice, el dueño de la relojería me paga $5 porque dice que es viejo. El padre le dice, bueno, ahora ve a la cafetería y pregúntale al dueño cuánto te daría por ese reloj. El hijo fue y al regreso le dice, él también me paga $5, papá. Y por último le dice el padre a este hijo, bueno, ahora ve al museo y muéstrale ese mismo reloj al director. El hijo va, después regresa y le dice a su padre, el director me dijo que este reloj cuesta $1,000,000. El padre le dijo, quería hacerte saber que en el lugar correcto sabrán su valor de una manera correcta. Y sabe, así es con la verdad de Dios. Si usted quiere llevar esta verdad para que un filósofo la interprete, la va a devaluar. Si usted quiere llevar la verdad de Dios a los sistemas del mundo, a los rudimentos del mundo, va a ser devaluada. La van a reducir, la van a despreciar. Y cuando interpretamos la verdad de Dios en base a filosofías, tradiciones y rudimentos del mundo, ¿sabe? La vamos a devaluar. Porque quien no conoce su valor, no la va a apreciar y la va a terminar menospreciando y malbaratando. No malbarate la verdad de Dios. No la devalúe. Tiene un valor inapreciable, incalculable. Y eso es para nosotros y está al alcance de nuestras vidas y esto es maravilloso. Entonces, evalúe su vida, evalúe sus decisiones. ¿Usted está siguiendo la verdad o la casi verdad? Debe tener esa convicción clara de lo que es la verdad de Dios. Póngase de pie, por favor. Padre, damos gracias por tu palabra hoy. Agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, en nuestras vidas. Hoy queremos rendir nuestros corazones a ti. Hoy queremos humillarnos delante de ti, agradecerte por lo que tú has hablado. Y queremos pedirte que nuestros corazones puedan ser orientados a tu verdad. Que nuestros corazones puedan ser dirigidos, Señor,
a un conocimiento legítimo de tu voluntad. Hay tantas voces en el mundo, hay tantas filosofías, tantos sistemas de pensamiento que lo único que hacen es confundir. Pero hoy queremos seguir tu verdad. Que tu verdad rompa nuestros esquemas, que tu verdad rompa aquellas tradiciones que no te están honrando, que sea tu verdad la que quite aquellos pensamientos, aquellas ideas, aún aquellas supersticiones que pudieran estar impidiendo que te conozcamos verdaderamente. Te amamos, Señor, y te glorificamos hoy. Muchas gracias. Amamos tu verdad. Amamos tu verdad. Tu palabra dice que tu verdad nos hará libres. Haznos libres. Haznos libres. En el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, por lo que haces en nuestros corazones. Y decimos, iglesia, amén.